Señores, buenas noches. Soy Luis Novarecio. Hasta las 22 los vamos a acompañar con Rosario Ayerdi, Nacho Ortelli y Martín Angulo desde casa en esta situación. Mucha información que vamos a tener en la jornada de hoy. La primera, el frío y el viento que estamos padeciendo aquí en la zona de Capital Federal. Nos vamos con Cristian Balbo. Hay sudestada. Buenas noches, Cristian. ¿Cómo estás? Buenas noches, Luis. Equipo y condiciones climáticas adversas con sudestada ya desde la jornada de ayer y ha ocasionado lo que estás observando, Luis. Son calles anegadas. Estamos en la zona del Tigre, muy cerca del Paseo de Victorica, que es la zona turística del Tigre. Y claro, muchos autos quedaron prácticamente bajo el agua porque muchas familias habían venido a disfrutar del fin de semana porque el sábado fue un día espectacular. Dejaron el vehículo estacionado acá, se fueron a las islas y cuando regresaron se encontraron que el vehículo no podían subirse ni ponerlo en marcha. Los remolques tuvieron que llevárselo. El Servicio Hidrográfico Naval, Luis, que ahora depende de Jorge Tayana, del Ministerio de Defensa, dice que la tendencia es a que siga subiendo el río de la Plata en lo que tiene que ver con la tabla de mareas, y esto provoca un tapón. El tapón genera que acá, que estamos a la altura del río Luján, esta agua no es de lluvia, es el agua del río Luján, que acá, por ejemplo, hay un desagote que no está funcionando, es decir, es el agua que brota del río y que llega hasta las calles, anegándolas por completo. Por fortuna no está llegando a los domicilios, hubo sí problemas con la energía eléctrica, pero los vecinos están dentro de sus casas, algunos tuvieron complicaciones para sacar sus autos hoy lunes por la mañana. Está el personal municipal trabajando desde muy temprano, cerrando las calles para que no circulen vehículos, atentos también a devolver el servicio de energía en este lugar, ya eso está recuperado por fortuna, pero claro, esta es la consecuencia de la sudestada una y otra vez. Crece el río de la Plata y provoca estas situaciones. Se forman como pequeñas lagunas en los accesos a lo que es el Paseo Victorica aquí en la zona del Tigre. Por fortuna no hubo que evacuar a ninguna familia, esto hay que decirlo, pero ocasiona estos inconvenientes que son habituales en esta zona, pero que bueno, hay que esperar ahora. Recién el día miércoles, Luis, pasado mañana, terminaría estas condiciones climáticas con los vientos del sur y esta agua que pertenece al río Luján, que está acá a 50 metros donde estamos nosotros, va a bajar, va a descender y todo regresaría a la normalidad. Mira, no hay forma de retirar esta agua, claro, porque claro, tenés el río cerca. Fueron tremendas las imágenes. Ahora estoy viendo, estamos con 8 grados de sensación térmica. Imagino que ahí debe sentirse todavía más con el agua. Pero esta tarde veíamos imágenes que estamos compartiendo en este momento, Cristian. Fíjate los autos casi a la altura del motor, del capó del motor, en la calle totalmente anegada. Impresionante lo que se veía en la tarde de hoy, ahí en la zona de Quilmes, de Tigre. La sudestada, como vos lo describías hace un instante, provocó la llegada de esta cantidad de agua que ahora ha drenado un poco, pero lamentablemente seguimos con un pronóstico de frío para las próximas horas, con la cantidad de gente que también está en situación de calle y esto lo complica. Como lo estamos viendo allí en el graph, hay una alerta de crecidas durante la madrugada, que está por llegar en unas horas más. Bueno, ahí fíjate la contraposición, ¿no?, entre las imágenes que estábamos viendo de la tarde con mucha agua y cierta baja que se ha producido allí en la zona donde estamos cubriendo con A24. Tremendo fenómeno de la sudestada que, como vos decías, no provocó víctimas fatales, pero sí en algunos casos complicaciones personales, Cristian. Claro, complicaciones para los isleños también, que algunos se manejan a remo, con canoas, y que con este contexto de sudestada no han podido llegar al continente a buscar sus alimentos, por ejemplo, para dar detalles. Y se espera que esta sudestada continúe, una crecida que puede llegar a 3 metros, es una crecida muy importante la que puede llegar a tener el río de la Plata en lo que resta de la noche y la madrugada. Así que bueno, la alerta continúa vigente y esta es la postal a escasos 50 metros del río Luján. Fíjate vos, ahí viene un vehículo, por ejemplo, avanzando. Están trabajando Defensa Civil, están trabajando también del municipio del Tigre para, bueno, ver si hay algún tipo de inconveniente, colaborar en ese sentido. Repetimos, la situación se puede complicar todavía, aconsejan quedarse en sus domicilios. Recién el día miércoles cambiaría el viento y a partir de ahí finalizaría la sudestada y esta agua podría bajar y las calles del Tigre dejarían de estar
anegadas Bien. como también la de la zona de Quilmes, Luis. Gracias. Enseguida vamos a estar en la costanera también, de allí en la zona de Quilmes, para saber cómo está la situación. Precaución, hasta el miércoles vamos a tener una jornada de complicación. Nacho Ortelli, buenas noches, su anticipo del día. ¿Cómo estás, Luis? Buenas noches. Vamos a estar hablando del debate, del desafío que le hizo Victoria Tolosa Paz a los candidatos de la oposición y qué responden estos candidatos, y también no una preocupación, no una alerta, pero sí un punto de interrogante en el oficialismo por el crecimiento, el efecto Milei. ¿Me deja que le haga un mimo? Que les haga un mimo, Rosario, Sí. buenas noches. ¿Cómo Buenas estás? noches, ¿cómo le va? Quiero decir, uno tiene el placer de trabajar con Martín Angulo, que está en casa, está perfecto, nada más mañana va a estar con nosotros, que es siempre un hombre de tapa de Infobae, pero ayer en los periódicos argentinos, en Clarín, la nota más importante la firmaba el señor Ignacio Ortelli, y en Perfil, la nota también, número 1, la firmaba Rosario Ayerde, así que mis felicitaciones por el trabajo de todos los días. Gracias a vos. Te Rosario, leímos en Infobae también. pero yo hago, Después te volvemos. soy una morisqueta en Infobae. No. ¿Por dónde vamos nosotros? Vamos a contar por qué Jorge Tayana es el ministro de Defensa. ¿Quién lo eligió? ¿A quién responde? ¿Responde a Cristina o a Alberto? Vamos a contar cómo fueron todas estas negociaciones de los últimos 3 días. Bien, ya está sentado Javier Milei, precandidato a diputado nacional, así como un rocker hay que presentar. Claro. ¿Qué haces, Javier? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Luis? ¿Cómo estás? Por la convocatoria de gente que tuvo en una plaza aquí de la capital federal, por lo que dijo, así que enseguida vamos a estar conversando. Yo creo que ya todo el mundo sabe quién es Javier Milei, pero digo, ahora pone manos en la política para pensar qué puede llegar a ser como candidato a diputado nacional. Me voy ahora a Vicente López, porque allí Marcelo Padovani está cubriendo un hecho que el viernes nos consternó, que fue un atropellamiento tremendo. Buenas noches, Marcelo, ¿cómo estás? Hola Luis, buenas noches a la audiencia. Estamos aquí, como bien señalás, en Vicente López. ¿Estamos dónde? Bueno, estamos acá en el edificio donde vive este abogado de 37 años. Vos sabés, Luis, que vino la policía a buscarlo y no lo encontró. ¿Por qué vino la policía a buscarlo? Bueno, porque la justicia accedió a la orden de detención, es decir, Santiago Tomás Mazzini, de 37 años, abogado, a esta hora está prófugo de la justicia. Vino la policía, la madre abrió la puerta del edificio, la policía subió al 4º piso y efectivamente comprobó, Luis, que Mazzini no estaba. Estamos hablando de este hecho, Luis, que vos señalabas el viernes pasado, estuvimos allí en Las Vías, aquí muy cerquita. Este abogado, como decía, de 37 años, directamente le tira la camioneta encima y atropella a este motoquero de 27 años que después nos enteramos que era empleado en una empresa de aviación y que está peleando por su vida ahora aquí en la clínica Olivos. Lo cierto, Luis, es que este abogado ya hay orden de detención, pero todavía está prófugo. Ahí estamos viendo la imagen de este joven que fue atropellado, que está intentando recuperarse, deseamos lo mejor. Ahí estamos viendo las imágenes, otra vez, una cosa tremenda realmente lo que ha sucedido. Están buscando al conductor, que tiene que estar perfectamente identificado, y evidentemente el pedido de exhibición de prisión era para ver si podía entregarse. Fíjate el seguimiento que se hace del vehículo con ese círculo rojo y cómo se va a producir insisto, atropellamiento tremendo de este joven. El motociclista está en una situación, mira, es horrible, realmente horrible la situación. Evidentemente ni se enteró el conductor que estaba allí, este motociclista que se está recuperando. ¿Algo más que tengamos que agregar allí, Marcelo? Sí, Julián Gustavo Jiménez, 28 años, es la víctima de toda esta situación. Hubo un incidente de tránsito, Luis, tenemos que aclarar esto. Jiménez efectivamente le pega una trompada, le da un golpe a uno de los espejos de la camioneta de este abogado que ahora está prófugo, y ahí es cuando reacciona este abogado. La reacción fue absolutamente desproporcionada. Ahora este chico está peleando por su vida aquí, como te decía, en la clínica de Olivos, y por eso es que el juez de garantías entonces le dicta la orden de detención. Resumiendo, lo vinieron a buscar porque se lo querían llevar preso, pero el abogado no estaba aquí y ahora está en calidad de prófugo. Gracias, Marcelo, por esta información. Alguien que se recupera, de hecho, el hermano posteó una foto de él luego de esta situación tan tremenda que vivió Chano Charpentier. Allí estamos trabajando con Gabriel Prosperi. Buenas noches, Gabriel, ¿cómo estás? Buenas noches, Luis. Exactamente. La buena noticia es el estado de salud. Ha evolucionado muy rápidamente Chano, tanto es así que hasta su propia madre ha dicho que ha sido milagrosa la recuperación que ha tenido después de una operación del 26 de julio pasado, hace 14 días.
muy pero muy delicada. Recordemos que le extirparon un riñón, el vaso, parte del páncreas y tuvieron que suturarle parte del colon. Ahí estamos mostrando ventanas de esta fachada del sanatorio Otamendi. Desde una de esas ventanas es donde sacaron Bambi Charpentier, el hermano de Chano, donde sacó esta foto y fue posteada justamente y a la que vos hacías referencia. Eso da la pauta, la idea de lo bien que se ha recuperado Chano de esta operación que recién describíamos. ¿Qué pasará después, una vez que le den el alta, que podría ser este mismo jueves? Bueno, ahí está el otro tema, ¿no? La adicción de Chano, la recuperación respecto de esta adicción, si se va a realizar en alguna institución especializada, si Chano va a aceptar justamente lo que le va a proponer seguramente la familia, o van a tomar algún tipo de determinación que pase específicamente por la decisión de Chano después de haber pasado por esta situación límite, realmente estar entre la vida y la muerte. Por suerte, hoy Chano se está recuperando y tal vez, Luis, esta energía a partir de estos afiches, de estas pancartas, de estos mensajes que han dejado los fanáticos de Chano aquí en la puerta de este sanatorio, seguramente cumplieron también parte de ese rol, de esa energía para que el cantante y autor esté ahora justamente a punto de salir de este sanatorio, por suerte con una recuperación que seguramente será ambulatoria, pero ya no tendrá el cuidado intensivo que aquí le propinaron. Así que Chano estaría a punto de recibir el alta y podría ser el jueves próximo. Dijiste bien, Gabriel, se trata de prácticamente un milagro, ¿no? Con la afectación que tuvo de sus órganos nobles y demás, con la extirpación de parte de uno de ellos, que ya se ha recuperado de esta manera, es milagroso. Evidentemente hay una voluntad de vivir de parte del paciente, de Chano, que es muy notoria. Ahora vendrá una no menor recuperación en su casa, ¿verdad? Exactamente, exactamente. Primero de las heridas, obviamente, pero ambulatoriamente. Y luego, el tema de las adicciones del que hablábamos, ¿no? Eso quedará puertas adentro para la familia y también para Chano, luego de esta situación límite. ¿Qué viene después? Bueno, seguramente ese será el próximo capítulo. Gracias, Gabriel. Lo voy a saludar a Martín Angulo, que está en casa perfectamente bien. Señor Martín Angulo, buenas noches. ¿Cómo le va? ¿Cómo va, Luis? Buenas noches para vos, también para Nacho y para Rosario. ¿Cómo va? ¿Por dónde vamos a ir nosotros con la información tuya? Bueno, vamos a contar ahora que hoy un candidato muy importante de la provincia de Buenos Aires pasó por los tribunales de Comodoro Pi, virtualmente, no de manera presencial, por lo que tiene que ver con la pandemia del coronavirus. ¿Quién es? Florencio Randazzo, candidato a diputado por Vamos por Vos, tuvo que declarar hoy como testigo en un juicio que se le sigue a el ex ministro de Planificación Federal, Julio De Vido, y al ex secretario de Transporte, Ricardo Jaime. Es la causa por los trenes chatarra, los trenes que se compraron durante la gestión de De Vido a España y a Portugal y que no funcionaron. Enseguida lo vamos a ampliar, Martín, allí. Dale. Muchas gracias. Nos vamos con Mauro Gundín. Ahora sí, la escena de lo que se está esperando para esta noche y en la madrugada. Nos ubicamos en la costanera de Quilmes, ¿verdad, Mauro? ¿Cómo estás? Sí, Luis, ¿cómo estás? Buenas tardes, buenas noches para vos y para todos. El cartel es elocuente, estamos en la ribera quilmenia y justo en el lugar donde se dio el pico máximo de crecida del Río de la Plata hoy a la mañana, que generó que el agua salga por estas calles donde estamos nosotros, la avenida Cervantes, que es lindera al Río de la Plata, e incluso esto genere que tenga que haber evacuados durante la mañana. En un momento se pensó que la situación iba a ser peor incluso, porque el pico del Río de la Plata estaba previsto que llegue a 3 metros, casi y medio, sin embargo llegó a 2,40 metros y esto generó, más la sudestada que empezó a mermar, que el agua empiece a bajar, que todo empiece a normalizarse y a esta hora lo más importante tenemos que decir que cada uno de los vecinos ya está en su domicilio. Luis, acá Quilmes y esta zona específica es una zona donde los vecinos saben cuando se viene una sudestada, muchos de ellos se autoevacúan, ellos también ya están en su domicilio y aquellos que tuvieron que ser evacuados por parte del municipio de Quilmes también están en su casa. Por lo menos lo que nos dicen y el pronóstico del tiempo no aventura viento fuerte ni sudestada para la noche de hoy, lo cual esto genera tranquilidad en estos vecinos que están en alerta permanente. Déjame que lo consulto a Alpio Costa, que es pronosticador del Servicio Meteorológico, para saber qué puede pasar a esto que vos estabas diciendo. Hasta el miércoles parece que viene complicado. Alpio, buenas noches. Soy Luis Novarecio. ¿Cómo estás?
Hola Luis, buenas noches. Por las dudas, aclaro, no soy del Servicio Meteorológico, sino del Instituto Antártico, pero bueno. Perdón, mala mía. Contame, Alpio, ¿cómo vienen las próximas horas teniendo en cuenta esto que es de gravedad con la sudestada? Bueno, mira, como bien ahí estaban diciendo recién, lo peor, digamos, recién está comenzando a mermar, porque se esperaba lo peor para hoy, ¿no? O sea, la sudestada estaba clarita, tanto todo el domingo como todo el día lunes, y desde esta madrugada de a poquito la cosa se va a empezar a calmar en cuanto a lo meteorológico. El viento va a empezar a mermar y además va a empezar a girar, que es lo que necesitamos para que la sudestada calme, ¿no? Justamente, yo creo que mucha gente cree que lo que vemos de la inundación en Quilmes, en Tigre, en San Fernando, tiene que ver con la cantidad de agua que llovió, pero no. Aunque no haya caído una sola gota, esto hubiera sucedido igual, la inundación. ¿Por qué? Porque la crecida del río de la Plata es una consecuencia del viento del sudeste soplando mucho tiempo seguido. Eso lo que hace es apilar el agua del océano hacia el río y del río de la Plata tierra adentro. Por eso la inundación que vimos en las últimas horas. Bueno, el viento tiene que cambiar de dirección para que el río vuelva a bajar y empiece a drenar otra vez hacia el océano Atlántico. Y eso va a empezar a pasar a partir de mañana. Así que las noticias son buenas, pero bueno, todavía, Luis, estamos con mucho viento en las zonas costeras y todavía algunos lugares del AMBA garuando y el tiempo sigue feo todavía a esta hora, ¿no? Quiero resaltar esto que vos decías, que muchos no conocemos, me incluyo allí en este lote de personas, que la sudestada lo que hace es que el agua del océano Atlántico venga hacia el río de la Plata, que a su vez la lleva hacia la tierra firme. Este es el fenómeno de la sudestada. Exactamente, porque, a ver, vos sabés que el agua que llueve en Brasil y en el norte argentino termina en el río Paraná. Está lloviendo tan poco allá que el río Paraná está en una bajante extrema. Sí. El río Paraná desemboca en el río de la Plata, y el río de la Plata desemboca en el océano Atlántico. ¿Qué pasa cuando vos tenés sudeste, mucho tiempo, viento sudeste? El océano empuja el agua del río de la Plata, y el agua del río de la Plata se apila y va tierra adentro. Eso es lo que pasa en una clásica sudestada, y eso es lo que pasó ahora, donde el viento sudeste sopló con mucha fuerza desde ayer durante 48 horas seguidas. Claro. Si no te hubiera llovido una sola gota, se hubiera inundado igual que un mes. Entiendo perfecto. Alpio, solo una muy cortita. Yo estoy viendo ahora nuestro indicador que hay 8 grados, para mí hace mucho menos, hace más frío. Decime, no solo por la sudestada, ¿qué dice el pronóstico del tiempo respecto de mínimas y máximas para las próximas 48 horas? Bueno, todo este mal tiempo fue producto de aire frío que llegó ayer, ¿no? Y que a partir de esta noche se va a empezar a sentir con más fuerza. ¿Por qué digo esto? Si bien el viento va a aflojar y eso va a ayudar que a partir de mañana el solcito y el poco viento, el frío se lleve mejor, el frío se va a empezar a asentar con fuerza a partir de mañana, sobre todo en las noches y en las mañanas. ¿Que todavía no hizo todo el frío que tenemos que esperar? ¿Va a ser más frío mañana? Exactamente, Luis. Lo vas a llevar mejor porque sale el sol y no va a haber viento, pero a la noche y a las mañanas, los próximos días, por lo menos hasta el viernes, vas a tener un frío parecido al que tuvimos las últimas semanas cuando tuvimos ola polar. Va a ser parecido así, calculale unas mínimas de 4 en Capital los próximos días y 0 o 1 en el Gran Buenos Aires. Así que el frío todavía lejos de irse se va a quedar toda esta semana, pero por lo menos con buen tiempo. Gracias, Alpio, sos muy amable. Allí está, voy a utilizar una expresión de nuestro productor ejecutivo Juan Pablo Zumpano, que creo que la última vez que se dijo, la dijo Augusto Bernardo en 1967. ¿Está chispeando en la zona de Quilmes, Mauro? Sí, Luis, sí, pero vos sabés que muy bien definido sería, porque empieza a chispear, empieza a garuar. Por momentos la llovizna se torna más persistente, por momentos merma, pero sin duda que vamos a tener una noche con agua, seguro, y de hecho en el último tiempo estamos en eso, que va, que viene, un poquito con menos fuerza, un poquito con más fuerza, pero está lloviendo aquí en Quilmes, Luis. Muchísimas gracias, señores. Y frío, ¿no? Por supuesto. Hace frío, por supuesto. Prepárate porque mañana parece que va a ser más frío todavía. Muchísimo. Preparémonos y mucha precaución a toda la gente que está en la zona, porque hasta el miércoles tenemos complicaciones con el viento y con el frío. Ya volvemos con vos, Mauro, cuando vos lo digas. Ahora me voy a presentar un rocker. Yo no sé si vos viste las imágenes de su entrada al acto con la renga sonando. Digo, es un consultor económico muy, muy importante. Fíjate la llegada de Javier Milei, allí presentado por el locutor, cuando va a ingresar al acto de lanzamiento de la precandidatura a diputado nacional. Bandera argentina en los hombros y mucha gente. Yo me metí acá para despertar leones.
Explícame la renga. ¿Qué haces, Javier? ¿Cómo ¿Qué andás? tal? ¿Cómo Explícame estás? la renga. ¿Fue elección tuya? Sí, es el tema Panic Show. Y dice, hola a todos, yo soy el león. Rugió la bestia en medio de la avenida. Corrieron todos sin entender. Panic Show a media luz, a plena luz del día. O sea Por que- favor, no huyan de mí. Yo soy el rey de un mundo perdido. Soy el rey, te destrozaré. Todos los cómplices son de mi apetito. No sé que cada día me sorprendés. O sea, cuando yo creo que ya no voy a tener más sorpresa con Javier Milei, hay uno... ¿Desde siempre la Estoy renga? pensando en cambiarme el nombre, ahora me voy a poner Pandoro. Directamente, directamente. Digamos, ¿en qué momento de tu vida te toma esto? En un momento donde creo que la batalla cultural ya la llevé a los límites hasta donde podía alcanzar y me parece que es el momento de entrar a la cancha, ¿no? Es decir, ahora, bueno, el chiste quedó viejo, pero, a ver, la tribuna del Barcelona es muy linda, pero los goles lo hacía Messi. Y la verdad es que tomé conciencia que la batalla cultural sin una contraparte política no llega a ningún lado. ¿Te sentís Messi? No. ¿Qué sos? Ponele. Messi es el más grande de Está todos bien. los tiempos. ¿Quién sos? Suárez, Cristiano Ronaldo, ¿quién sos? Todavía ni siquiera salí a la cancha, así es que falta mucho para Con definir calma. eso. Porque digo, yo que te conozco y sabés que tengo mucho afecto por vos, porque me parece Es recíproco. me pareces muy inteligente y con el que se puede disentir y nada es personal, son ideas. Te veo y sos un personaje muy interesante, ¿no? Te leí por ahí en estas últimas horas. Decís la homosexualidad no es una enfermedad, es una elección. Estás en contra del matrimonio. Pero claro, estoy en contra de que a ver, para mí el matrimonio es un contrato. Sí, Primero fue lo es. pensado... Ah, menos mal, porque sos abogado, si Lo no, es. digamos, si no se Lo podría... es. A ver, el tema es el siguiente, es un contrato. Ahora, esa institución fue pensado para cuando nosotros vivíamos, los humanos, 25, 30 años. Entonces, hasta que la muerte nos separe, bueno, digo, era Era un ratito. entendible, claro. Ahora, digamos, es una cuestión bastante distinta. Eso por un lado. Por otro lado, yo no estoy de acuerdo en que se meta el Estado a regular mi vínculo. Es decir, si yo quiero, digo, tener una relación con vos, o sea, decirle que... Con permiso de Braulio, Con claro, permiso de ahí Braulio, sí, decirle que, digamos, o sea, no tiene que estar regulada por el Estado. Fijamos nosotros las reglas. Las reglas, claro, exacto, como un contrato entre partes. ¿Cuál es el problema? Porque en realidad cuando se mete el Estado, ahí es donde aparecen los deterioros en la calidad del vínculo. O sea, mirá, haz este experimento. Vos preguntale cómo era la relación que tenía cada pareja previo al contrato con intervención del Estado y todos te van a decir que estaban mejor. Ahora, ¿por qué se produce ese deterioro? Ese deterioro se produce porque básicamente cuando aparece un comportamiento que se llama moral hazard, riesgo moral, que vos cuando estás adentro del contrato cambia el comportamiento que tenés. Como estás seguro, te comportás de otra manera. Entonces, por ejemplo, ¿qué es lo que vos ves? Que cuando vos estás en pareja sin contrato, cuando se da una fricción, tratás de recomponerlo porque si no tenés que salir de vuelta al mercado. Hay que ir a buscar claro. Ahora, cuando vos tenés el contrato, total, tenés instancia de negociación, digamos, el contrato, ¿me entendés? ¿Te parece? ¿Te parece que es así? Definitivamente. No, porque ahí funciona el tema de la monogamia y más, pero hoy día... No, la monogamia es otro tema. ¿Sos pro monogamia o no? No, depende del vínculo que tenés. Está O muy sea, bien. a ver, por ejemplo, digamos, mi pareja más conocida que fue Daniela, habíamos decidido tener un monopolio bilateral, es decir, monógamos. Pero podría ser otras las condiciones y si están dentro de las pactadas, pactadas. ¿cuál es el problema? Claro. O sea, en ese sentido me parece que yo, digamos, no sé por qué, digamos, la gente tiende a buscar esos seguros que lo que terminan haciendo es deteriorar las condiciones de los vínculos. Me acabo de casar, así que afloja. No. No, bueno, digamos, ¿qué querés? Digamos, es más, me habías mandado el link y yo Sí. estaba ocupadísimo. ¿Tenías algún problemita? Ponele. Digo, al margen de mi aversión al contrato en cuestión. Entiendo. Vamos de lo particular a lo general, para llegar a la economía, que es tu fuerte. ¿Qué viste en el Olivos Gate? Las entradas, lo que pasó, hubo misoginia. ¿Qué viste ahí? Mira, me parece que se corrió el eje del debate. O sea, el debate estuvo mal planteado. Esta es mi opinión.
O sea, para mí el presidente Alberto Fernández de Kirchner es un inmoral. Definición general. Ahora, digamos, vamos por las partes, lo que se discutió y lo que yo creo que se debería haber discutido. Punto 1. La verdad que si él, y lo pongo bien en extremo a propósito, si el presidente quiere enfiestarse, ¿me entendés? Con un, no sé, 5 vagones de meretrices, problema de él. ¿Qué me importa a mí? A mí lo que me importa es que sea bueno gobernando. ¿Qué me importa qué hace en su cama? Punto 1. Punto 2. Si hace determinadas cosas, lo único que pido es que no lo haga con mi bolsillo. Claro. Es decir, si se va a ir a hacer el galán al cabaret, no uses mi billetera. ¿Me entendés? Eso, digamos, un tema no menor por la función que tiene. Sí, porque se apropian de la cosa pública como si fuera personal, ¿no? Claro, ese sí es un problema moral porque vos los impuestos no los pagás voluntariamente, los pagás a punta de pistola. Sí, entonces, digo, y encima te lo vas a usar para irte de joda, pará. Es otra cosa. Y lo que me parece mucho peor, y por lo cual yo lo defino como un inmoral y no como una moral, porque él entiende cómo son las reglas de juego, porque aparte les estaba fijando él. Y te fija un conjunto de reglas y después no te las cumple él mismo. O sea, es un disparate, es una inmoralidad total. Entonces, vos tenías que estaban cerrando empresas, gente que se quedaba sin laburo, gente que se quedaba sin morfar. Es una situación desesperante. Gente que se le murieron los parientes y no los pudieron velar. Y él estaba de joda. Está mal. Sí, aparte con una actitud, que yo creo que ese es el punto, una actitud casi de rey absoluto. La ley es para todos menos para mí. Bien, exacto. Por eso yo hablo de oligarquía política, de casta política, de los privilegios de ellos. O sea, ellos se creen superiores, ellos tienen derecho. Y eso también te explica, digamos, ese mismo comportamiento es el mismo comportamiento del tema del vacunatorio. ¿Me entendés? Donde, como ellos son lo importante, ellos son los que fijan la regla de juego, entonces tienen privilegio y pueden saltearse en la cola y mandar al cadalso a X persona. Está mal. Sí, ayer un amigo, tenemos la misma edad, me decía, Milei viene a ser el Alzogaray de los 80. ¿Te acordás cuando don Álvaro Alzogaray apareció con la UCD? Y ¿Te gusta esa comparación o no? Me parece que no es muy feliz, que digamos. O sea, vos podés chequear lo que eran los actos de la UCD, no son muy parecidos a lo que viste recién. Y te digo, si ves todo cuando intenté ingresar. Porque ahora además tengo otras dificultades con mis presentaciones. Yo estaba acostumbrado a mucha gente, pero por ejemplo yo entraba por el medio del público. No podés más. No hubo forma. Y es más, yo terminaba mis presentaciones y me quedaba haciendo selfies. Por ejemplo, cuando fue el festejo de mi cumpleaños en ese mismo lugar, había 5 cuadras de cola, o sea, llegaba hasta el Puente Pacífico. Sí, una cola robusta, no, digamos, una fila india. Me quedé 4 horas haciendo selfie. El sábado no lo pude hacer, se cayeron los vallados, o sea, se iba a lastimar a alguien. Así que mi ángel, digamos, Cari, el jefe, me sacó de los pelos, me hizo sacar de los pelos y salí. ¿Qué selfie? Acá va a haber un desastre. O sea, ahora no me parece que tenga que ver con eso, con ese formato. O sea, y otra cosa que es muy interesante, y esto en una tenida académica que hicimos con Alberto Venegas Lynch, hijo, el máximo exponente del liberalismo argentino de toda la historia y uno de los máximos exponentes a nivel mundial. Una de las cosas que señalaba Alberto en esa conferencia, decía, a diferencia del movimiento de los 80, esta vez se compone de más jóvenes y mucho más formados. Es decir, vienen chicos de 16 años y te hablan de Rothbard. De hecho... Fue un elogio para vos. Para mí es la gloria que hablen de eso. Pepe, mirá esto, porque digo, Alberto se metió con Milei directamente, el presidente de la Nación. Quiero que lo veas para ver cómo reacciona Javier. ¿Qué pasó, Nacho? Sí, hoy habló el presidente, hizo un acto en Tecnópolis orientado en el público joven e hizo referencia justamente a los liberales y conservadores. Pero miremoslo si quieres, Luis. Porque a mí no me pasa de eso de que soy liberal en los discursos para los jóvenes en el tiempo de la pandemia, pero propongo que el resto siga igual. Yo quiero que el día después de la pandemia el mundo cambie y que la Argentina cambie. Hay liberales que hablan de libertades, pero son muy conservadores. Y en el fondo lo que les proponen a los chicos es que salgan y luchen contra los que le dijeron que se queden en sus casas
pero cuando salgan a la calle, dejen que todo siga funcionando como estaba. A esos liberales, píquenle el boleto, muchachos y chicas, porque la verdad es que ese discurso lo conozco bien. La libertad esa es libertad para algunos, y es catástrofe y penuria para millones. Te quiere picar el boleto. Alberto, querido, ¿sabés qué te diría Néstor? Alberto, ¿estás nervioso? Yo le diría lo mismo, ¿estás nervioso por, digamos, cómo, digamos, la juventud está despertando? Es más, así como te lo propuse en las redes y por el cual soy tendencia número 1 en Twitter, te desafío a un debate y si querés hablamos del liberalismo y del sistema empobrecedor que estás llevando a cabo. Prepárate porque la vas a pasar mal, porque te voy a pegar un baile morboso, no vas a saber ni dónde estás parado y te digo, vas a perder toda la autoridad que te queda. ¿Hay preocupación por Milei? Bueno, hay quienes dicen que hay preocupación y hay también los que dicen no, en realidad lo está eligiendo para confrontar porque sabe que es un público muy cercano a Juntos por el Cambio, que ahora también está desencantado de Juntos por el Cambio y que lo está acaparando, en este caso, los sectores de derecha, los sectores liberales como Javier Milei. Hay un sector, un público mayor de 16 años que está históricamente siempre fue muy cercano al kirchnerismo. Recordemos que el kirchnerismo en su momento impulsó el voto joven, claro. Redujo la edad de votar de 18 a 16, sobre todo después de la muerte de Néstor Kirchner, que había ingresado a la política en ese sector. Ahora, para esta elección lo que están viendo desde hace algunos meses es un crecimiento de la derecha. Si eso le va a restar más votos a Juntos por el Cambio o al oficialismo, bueno, hay quienes dicen que le quita más votos a Juntos por el Cambio, pero evidentemente el presidente lo puso en su agenda porque hay una intención del gobierno de captar el voto joven, más allá de esto del voto de Milei o el efecto Milei. Lo hizo el día siguiente después de lo que fue el acto en Plaza Holanda. ¿A quién le afanás, como pregunta Nacho, a quién le afanás votos? ¿A Juntos por el Cambio o al kirchnerismo? A nadie, porque nadie es el dueño de los votos más que uno mismo. O sea, ¿cómo lo tomarías, Luis, si yo digo, vengo a robarme el voto de Luis? No, claro. Como una afrenta. Claro, te sentirías insultado. No, yo no le vengo a robar el voto a nadie. Yo vengo a traer la propuesta de la libertad. Esas ideas que cuando se aplicaron en Argentina, a partir de 1860, en la Constitución de Alberdi y Gorostiaga, en 35 años nos convertimos en el país más rico del mundo. Aquellos países que abrazan esa agenda progresan enormemente. Irlanda, de ser el país más miserable de Europa, hoy tiene un PBI per cápita 10% mayor que el de Estados Unidos. Es la agenda que trae la prosperidad, pero es la que te dicen, erradica la pobreza. Sos el caballo de Troya del kirchnerismo porque le traccionás más. ¿A quién le compras un auto usado? ¿A Macri o a Alberto? No, a ninguno de los dos. Tenés que comprar. No, a ninguno de los dos. ¿Te parece que te lo van a entregar con menos papeles? Uno te lo entrega con menos papeles, más abollado, más deteriorado. No, bueno, el de Alberto, digamos, ya va a tener bastante más bollo, sí. Sí, más bollo. Sí, pero me parece que no habría que cambiar el eje de la discusión, que me parece más interesante. Yo lo propongo, sí, claro. Digo, si vos me decís, no me parece. Pero, ¿qué es lo que se está discutiendo acá? ¿Por qué la juventud, en el peor de los casos, 1 de cada 4 y en el mejor de los casos, 1 de cada 3, empezaron a abrazar las ideas de la libertad? Me parece que ese es el eje central. ¿Por qué está pasando esto? Y desde mi punto de vista, esto pasa por una serie de cuestiones. La primera es que siempre los jóvenes han sido rebeldes contra el sistema o contra el status quo. ¿Qué es lo que sucede? Hoy el status quo es de izquierda. Hoy el debate tiene formato de izquierda. Sí, lo políticamente correcto, toda esa estructura es una estructura de izquierda. Entonces, hoy la rebelión es ser liberal. Y si a eso le sumás que son los jóvenes aquellos que llevan menos tiempo siendo adoctrinados dentro del aparato, digamos, de lavar el cerebro, que es la educación pública, independientemente sea de gestión estatal o de gestión privada, ¿sí? Entonces, eso es lo que te permite que, más la tecnología, que estos jóvenes, ¿sí?, se sientan identificados con las ideas de la libertad. Sí, Rosario. Le quiero preguntar si
revió su idea de no vacunarse, sobre todo no pensando solamente en usted, sino en el otro que puede contagiar. Y también veía en La Plata, usted entró con barbijo, veía en La Plata muchos chicos sin barbijo, sin distanciamiento. ¿Usted alienta esto de que no se cuiden? Porque justamente es un sector que rechaza las medidas de restricción y demás. A ver, me parece que hay varias cuestiones. Desde mi punto de vista, aún la evidencia empírica sobre las vacunas no es suficiente. O sea, marco general. Ahora, la decisión de vacunarte o no es una decisión propia del individuo. Entonces, desde mi punto de vista, la evidencia empírica no es suficiente para eso. Segundo, no es lo mismo si vos estás en un grupo de riesgo o no, ¿ok? Y además hay otra cuestión más. Es cierto que yo no me vacuno. Ahora, por ejemplo, ¿sabés qué yo estaba haciendo el jueves, por ejemplo? Testeándome. ¿Me comprendés? Y me testé el jueves, me testé el viernes, me testé el sábado. ¿Sí? O sea, como yo tengo mucho contacto con gente, estoy todo el tiempo testeándome. ¿Sí? El resto de las vacunas que sí están probadas y que no necesitan acuerdos con los gobiernos para ser aplicadas, las tengo todas. ¿Sí? Y además hago un montón de... ¿Y qué le dice a esos jóvenes que no tienen distancia, que justamente se rebelan ante las restricciones y que lo siguen a usted? Bueno, digamos, será la decisión de ellos. O sea, yo, ¿me entendés? A mí me vas a ver siempre con el barbijo, testeándome, ¿sí? Y digo, las decisiones de los individuos son las decisiones de los individuos. Sí, Nacho. Sí, Javier, te vuelvo al tema de las visitas en Olivos. Más allá de que vos decís, y yo coincido, que no hay que meterse en las sábanas ni del presidente ni de nadie. Ni de nadie. Ni de nadie. ¿No te hace o no te hizo ruido que cuando el discurso era a favor de la cuarentena, cuando se trataba de criminales a quienes optaban por decir, bueno, quiero salir a caminar, haya ocurrido lo que ocurrió? ¿Cómo te parece que se está tomando desde los medios e incluso también desde la política un hecho así? A mí, de vuelta, me parece que ir sobre esa parte de la discusión es desviar lo más importante, que es el acto inmoral, es la inmoralidad del presidente en fijar las reglas para uno y no cumplirlas él. Para mí, la discusión pasa por ahí. Por ahí, ok. Digo, o sea, está bien, digamos, hay que tener en cuenta que yo soy liberal en serio, entonces, como que... ¿Vos no votarías la destitución de Fernando Iglesias, por ejemplo? Si te tocara... Yo no vi, digamos, bien cuál fue el problema de la discusión de Fernando Iglesias. O sea, si, digamos, yo no tengo problema, la leo y no tengo problema sobre contestar. Lo que pasa es que yo no veo lo que publica Iglesias porque a mí me tiene bloqueado. O sea... Bienvenido al club. No, es que el tema es que digamos, él hizo algunas reflexiones sobre keynesianismo, entonces yo lo desafío a que hablemos de keynesianismo porque yo considero que no sabe keynesianismo. Y bueno, entonces se enojó y me bloqueó. Escucha, tengo claro que tu Belcebú personal es el Banco Central. Si vos sentís que... ¿Vos crees en Dios? Definitivamente. El diablo es el Banco Central, antes que Satanás. No, pero vos sabés que, a ver, pero no está lejos. Porque si vos vas al Antiguo Testamento o si vos querés la Torá, para aquellos que profesan la religión judía, en Samuel 8 justamente se describe, o sea, todo el daño que te causa el Estado. O sea, que eso es raro, me citas la Torá. Por eso no quiero debatir con vos. Porque, claro, ¿por qué no puedo hacerlo? No, pero podés hacer lo que quieras, pero digo, mirá que yo entrevisto gente, pero quien me pueda traer Samuel 8 del Antiguo Testamento... Pero aparte lo podemos leer acá, ¿no sabés? Es un espectáculo. Te dice todas las cosas que... Porque ¿qué es lo que pasa? Samuel ya estaba grande, los hijos no querían involucrarse en la misma actividad, y entonces le piden un rey. Entonces Samuel va y le dice a Dios, me están pidiendo un rey. Y Dios le dice, te piden un rey porque no me quieren a mí. Digo, por favor, estoy... Sí, lo estamos explicando. Por favor, sí, digo, sí. por favor. Sí. Sería que me acusen de esto sí, también. Sí, que te digan que sí, ¿cómo se llama esto? El que está en un anatema, que una cosa de esto, claro. Entonces, en este contexto le dice, bueno, pero vos decile que te van a sacar esto, te van a sacar esto, te van a hacer esto, te van a hacer esto, ¿ok? Todo eso. Entonces, en el fondo...
Es la invención del maligno el Estado. De hecho, cuando vos vas ¿El Estado es el maligno? Sí, al Nuevo Testamento, cuando vos vas al Nuevo Testamento, en San Lucas, cuando describe las tentaciones que recibe nuestro Señor Jesucristo, dice, ¿cuál es la peor de todas? Cuando le dice el maligno que si se pone de rodillas frente a él, le dará el poder de todos los reinos, porque ese poder le fue dado. ¿Cómo querés que funcione el comunismo entonces? Funciona siempre mal. El socialismo siempre va a funcionar mal porque es una invención del maligno. Y ahora vamos a ir, porque no voy a escapar a la pregunta, con el viejo dicho, yo no le corro el culo a la jeringa. En este contexto, yo tengo una pregunta. ¿Vos estás a favor del robo? No. Rosario, Nacho tampoco. Nacho. Claramente. ¿Ok? ¿Estamos No, todos? estamos. ¿Y qué pasa si yo les digo que hay una herramienta por el cual los políticos nos roban 6 puntos del PBI? Que sería un choreo. ¿No? Digamos, 6 puntos del PBI. Ahora, fíjate esto. Te lo voy a hacer con un caso simple y después lo extendemos. Si yo tengo una economía que hago transacciones en oro, monedas de oro, es una economía que funciona patrón oro, con oro. Entonces viene un amigo físico y un amigo químico y descubren la forma de convertir el plástico en oro. Entonces, ¿qué hacemos? Empezamos a comprar plástico y lo convertimos en oro. Ahora, mientras que ese oro falso está en mi casa, ¿cuál es el problema? Ninguno, es una falsificación, pero yo lo quiero tener en mi casa. ¿A quién le hice daño? A nadie. Ahora, supongamos que ahora yo me meto adentro de la economía a hacer transacciones con ese oro falso y la gente hace transacciones como si ese oro fuera verdadero. ¿Eso qué significa? Que el aumento de la oferta de oro va a hacer que el precio del oro baje. Es decir, que todos los precios expresados en unidades áureas suben. Eso se llama inflación. ¿Te das cuenta que hay una estafa? ¿Sí? ¿Qué es el central emitiendo? Es el Banco Central emitiendo. Tengo una Entonces, pregunta, ignorante. no, pero Dale. por favor. Entonces, primer punto, yo no estoy a favor del robo. O sea, ¿por qué es mi discusión con Martín Tetaz? Martín quiere la independencia del Banco Central. Dice, bueno, porque los bancos centrales más independientes generan menos inflación. Pero el problema, digamos, el primer problema es de índole moral. Es decir, ¿quién está a favor del robo? Si la inflación es un impuesto no legislado. O sea, los políticos te están robando sin legislar. O sea, violan el principio de no taxation without representation. Eso de que no te va, digo, a vos te cobran impuestos, digo, porque se supone que son tus representantes. Sí, claro. Bueno, no se cumple. Entonces es un robo. Y después, a ver, Luis, acá teníamos una regla monetaria más dura que la independencia del Banco Central. Teníamos la convertibilidad, la gente estaba de acuerdo, Claro. había los contratos dolarizados y sin embargo se la llevaron puesta. Y después no hay tal cosa como una política monetaria óptima. Pero tengo una pregunta de ignorante que me va a decir, sos un burro y tenés razón porque no sé. Jamás te dije eso. Pero podrías porque no sé del tema. Vos recién pusiste Irlanda como ejemplo, Sí. me pareció. Irlanda tiene Banco Central y tiene Banco Central Europeo. No, pero a ver, Pregunta, desconozco. a ver, lo que a vos te pasa en Europa justamente, los países, el Banco Central, la única función que tienen es la de la regulación del sistema financiero. Es como que vendría a ser acá la superintendencia de entidades financieras. ¿Me comprendés? Sí. La política monetaria se determina, ¿sí?, en Bruselas, ¿sí?, con el Banco Central Europeo. Y ahí se determina la política monetaria europea. O sea, con lo cual, digamos, no tienen bancos centrales. O sea, en el formato de que hacen política monetaria. Dependen de Bruselas. Pero hay un Exactamente. Banco Central ahí. Está bien, pero digo, o sea, de vuelta, hay varios problemas. Hay una discusión moral que me parece que desde el plano moral ya con eso solo alcanza para invalidarlo. Después ya sabemos lo que ha pasado a lo largo de la historia argentina, que también sabes que una ley no te va a garantizar nada. Sí. Como si todo esto fuera poco. Hay problemas técnicos, Luis. Pregunta, ¿a vos se te ocurrió preguntarte cuánto tiene que ser la cantidad de óptima de tomates en Argentina? No. ¿Y por qué, digo, vos vas a preguntarte lo mismo respecto al Banco Central? ¿Sí? O sea, la cantidad de dinero la va a determinar la gente. O sea, el dinero es una invención del sector privado y eso, digamos, o sea, va a terminar funcionando acorde a lo que la gente quiere. Entonces, lo único que va a hacer el Banco Central con la política monetaria es determinar el nivel de precio. Punto 1. Ahora, pero la verdad es que cuando el Banco Central expande, causa daño. Cuando contrae, causa daño. Siempre causa daño. Por lo tanto, en realidad, lo mejor que podés hacer es cerrarlo para que no haga daño. Y fíjate esto. Entonces alguien puede creer que puede hacer eso. Porque hay gente que lo cree. Yo te voy a decir todo lo que tenés que saber. Primero tenés que saber las preferencias de todos los agentes de la economía, de todos los individuos de la economía, pasadas, presentes y futuras.
Después tenés que conocer la tasa de preferencia intertemporal. ¿A qué tasa estás dispuesto vos a trasladar el consumo presente de hoy al futuro? Tenés que conocer toda la tecnología de hoy. Tenés que conocer toda la tecnología futuro, con lo cual además tenés que saber cuál va a ser el progreso tecnológico. Además tenés que conocer las dotaciones de recursos que después, digamos, se van a retroalimentar o cómo van a entrar en el proceso de acumulación para producir, cuánto te va a quedar. Como si todo eso fuera poca, tendrías que saber las tasas de amortización de cada uno de estos bienes de capital. Me perdí. Bien. Bueno, y falta todavía las expectativas de inflación. O sea, vos para saber todo eso sabés que tenés que ser omnisciente, omnipresente y omnipotente. Olvídate. O sea, ¿sabés qué? Como se los dije en el discurso, políticos, ustedes no son Dios. Bueno, está, a ver, ¿a quién tengo hoy acá de los chicos? Lo tengo a Requejo, lo tengo al Chino. Hablarle a los chicos laburantes en representación de todos los laburantes, ganan 10, no importa, lo que fuera. Con esta inflación, ¿qué va a pasar? Desde mi punto de vista... Chino, agárrate, lo único que te pido, te lo pido por favor. Argentina está con unos niveles de desequilibrios macroeconómicos monumentales. Argentina tiene un desequilibrio fiscal propio de las crisis grandes. Argentina tiene un desequilibrio monetario de 10 veces a 1, ya sea porque por cada peso que hay emitido hay 1,5 escondido en términos de LELIQs y pases, más lo que tengas que emitir de base para financiar Hasta al fisco. el Chino ni yo la agarramos. Bueno, pero ahora estoy explicando toda la guita que va a sobrar en la economía. O sea, podés llegar a multiplicar la cantidad de dinero por 3,5 veces y la cantidad demandada de dinero tendría que ser 4 puntos del PBI y está 13,4 y está entre 10 y 12. O sea, 3 veces de diferencia en demanda de dinero y 3 veces y medio en oferta. 3 por 3,5 te da 10,5. O sea, que la inflación subyacente, si hay una crisis política que hace caer la demanda de dinero, es 950%. A eso le tenés que sumar el desequilibrio que tenés en el mercado cambiario. Se está descompensando. ¿Sigo? No, tenemos médicos. Decile con el laburo. Él tiene un sueldo de 10. Vas a estar peor. Tu salario en términos reales va a ser más bajo. Bueno, no alcanza con pedir aumento. Está bueno el punto, porque muchas veces, por ejemplo, típico argumento de la izquierda, pongamos el salario en no sé dónde. Digo, si se arreglara así, digo, pará, que todos los salarios fueran de $1.000.000. Escúchame esto. Te das cuenta que es una ridiculez, ¿no? Le gustó. Sí, se ríen todos, aplauden todos. Es más, si le digo cuánto les queda de lo que ganan. ¿Cuánto les queda? Mirá, por cada... Sí, me odias, ¿no? Me odias en este momento, sí. Mirá, por cada 100 que recibe el trabajador en el bolsillo, sí. ¿Sabes cuánto pagó el empleador? No. 165. ¿Más? ¿O no? sea, o 100 y 65. 65 más. Okay. Y cuando vos vas a gastar esos 100, 50 son impuestos. Quiere decir que 115 se te van en impuestos. ¿Sabes cuánto es la presión fiscal para que esté en blanco en Argentina? 75%. Somos esclavos tributarios. Las reformas que yo propongo... a mí que soy autónomo, que me va bien y todo esto, porque lo viste que los autónomos somos los parias del planeta. Somos los parias, nadie se ocupa de los autónomos jamás. Es bien, Ernesto, ya me voy. Es bien esto, Ernesto Tenenbaum. Del 83 a ahora, ¿el mejor presidente, el peor presidente? El mejor presidente de todos, por escándalo, Carlos Saúl Menem. ¿Y el peor? Y mirá, si no fuera por el desastre que está causando Alberto Fernández, que lo constituye en el peor presidente de la historia, sería Raúl Ricardo Alfonsín, el fracasado hiperinflacionario Chascomús. ¿Pero peor que de la Rúa? Peor. A ver, dejó 5.000% de inflación, hizo volar la pobreza a niveles estratosféricos. ¿Pero Alberto es peor que de la Rúa? Alberto es el peor de la historia. Desde Rivadavia. Desde donde quieras. Pones donde quieras. Sí, pues digo, te va a dar el peor. ¿No sabe, no quiere o no puede? No, yo creo que es un cínico ya. Porque él no desconoce cómo son las cosas. O sea que sabe. Sí, sabe, y digamos, pero de vuelta es un inmoral. Es pretender de un inmoral. O sea, a ver, están los videos cuando estaba el problema de la inflación y él le decía a Cristina, usted no tiene que mandar a los chicos de la Cámpora a controlar precios. Usted, si quiere controlar qué pasa con la inflación, mande a los chicos de la Cámpora a ver qué está haciendo Marcó del Ponte en el Banco Central. O sea, que él conoce la naturaleza monetaria de la inflación y ahora viene con todos estos argumentos, digamos, propio de un adolescente, pero que no leyó.
¿no? Porque los que leen, digamos, son los liberales. Corrección, un economista muy importante, no sé si puedo decir quién es. Digo, la CUNSA me corrige, me dice el Banco Central Europeo está en Frankfurt, que no está en Bruselas. Bueno, perdón. Del verbo Europa. No, también puede ser, digamos, porque yo digo, o sea, ¿Odias tanto el... No, en Bruselas está el Parlamento. Sí, claro. O sea, digamos, gracias, o sea, no, está bien, digamos, o sea. Los economistas odian y tienen razón cuando se preguntan, ¿a cuánto va a estar el dólar a fin de año? Bueno, es que es imposible saber esa cuenta. Esa es otra de las cuestiones que Hayek mete en lo que se llama la fatal arrogancia. Vos, para calcular el vector de precios, tendrías que saber todo esto que te dije antes. Bueno, no existe. Bueno, es decir, el que te dice a cuánto va a estar el dólar es un chanta. Lo que yo te puedo decir es que el dólar no tiene techo porque el peso no tiene piso. El dólar no tiene techo porque el piso no tiene... Porque el peso... El peso no tiene piso. Y claro, emitís una moneda... emitís una moneda que nadie quiere. ¿Cómo crees que va a terminar? Mal. Gracias, Javier. Por favor, gracias a vos. Un placer verte. Rosario, ¿por qué el presidente de la Nación elige para el Ministerio de Defensa a Jorge Tayana? Bueno, a ver, ¿quién es Jorge Tayana y por qué Alberto Fernández lo convocó? Lo llamó el domingo a la Quinta de Olivos, se reunió con Jorge Tayana, se conocen desde el 98. ¿Te acordás el grupo El Calafate? Sí. Ese grupo que después terminó apoyando a Néstor Kirchner. Bueno, se conocen desde ese entonces. Jorge Tayana tenía que buscar, en realidad, a un dirigente que respondiera y que se llevaba bien con el kirchnerismo, pero que no era el ala dura del kirchnerismo, quizás para reemplazar a Agustín Rossi. Lo que dicen es, no se va a modificar el gabinete que dejó Agustín Rossi en el Ministerio de Defensa, es cambiar un jugador por otro. Está vinculado obviamente a Cristina Kirchner, incluso en el Senado asume en reemplazo de ella, pero estuvo también peleado con Cristina Kirchner. Se fue del gabinete en 2015 y se acercó al movimiento Evita. Estuvo muy distanciado con Cristina Kirchner y fue uno de los que se acercó en 2017. Incluso cuando el movimiento Evita decidió apoyar a Florencio Randazzo, que después terminaron todos en el gobierno, Jorge Tayana ahí fue el momento en que volvió a hablar con Cristina Kirchner y que se reconcilió con Cristina Kirchner. Es un ofrecimiento que llega, me parece igual que con Agustín Rossi, que llega por Alberto Fernández, obviamente con el aval de Cristina Kirchner. O sea, incluso, ¿qué digo? Es alberticristinista. Ahí está. O sea, primero poner al Cristino albertista. Claro, sería un Cristino albertista. Ahí está, un Cristino albertista. Incluso el último gran proyecto que tiene es la estatización de la hidrovía, que el kirchnerismo acompañaba y que Alberto Fernández dijo, bueno, los peajes por ahora los cobra el Estado, pero hasta que se arme otra licitación. Bueno, y después quiero preguntarles a los dos, después lo vamos a ver, esto que dijo hoy el presidente, que el Internet va a ser un servicio público, le gusta que no... Me parece que ese va a ser un bolonqui, para decirlo en latín antiguo, fenomenal. Pero quiero decir, sí, ahí voy con Martín, respecto de lo de Tayana. ¿El que haya sido vacunado VIP no pasa nada? No, incluso te acordás que cuando fue vacunado lo bajó Alberto Fernández del viaje al exterior por el cual habían sido vacunados. Jorge Tayana explicó que le habían dicho desde la Casa Rosada que se tenía que vacunar. En ese momento era un senador que iba a viajar con Alberto Fernández, creyó que estaba bien y esto fue lo que ocasionó que finalmente se bajen del viaje con Valdés, ¿no? Bien, al final el único que pagó fue Ginés García. Te lo robé en el pase, pero te cité. Te dije, ¿cómo se sentirá Ginés? Igual yo a Jorge Tayana creo que estaba dentro de los que debían ser vacunados. Bueno, ¿por la edad? Y porque iba a viajar con Alberto Fernández también como parte de la burbuja presidencial. O sea, en ese caso creo que podría haber sido... Bueno, ya está sentado, se voy a conversar Alfredo Cornejo, diputado nacional y precandidato a senador. Gracias, Alfredo. ¿Cómo le va? ¿Cómo está? Así, pequeña apóstrofo. ¿Qué piensa de Tayana como ministro de Defensa? ¿Qué es? ¿Le dice algo? Le dice que Alberto busca funcionarios que estén bien con Cristina y estén bien con él en esta etapa, ¿no? Pero no creo que sea relevante. No es demasiado relevante. Algunos también ven su extracción militante en organizaciones de los 70 y llega a un ministerio que está lleno de militares, porque es el Ministerio de Defensa, así que me parece que puede hacer ruido. Hoy decía Martín Angulo que pasó Florencio Randazzo por los tribunales como testigo, Martín, ¿verdad? Sí, exactamente, Luis, fue como testigo en el marco de su campaña electoral y puntualmente por lo que fue uno de sus roles durante el gobierno de Cristina Kirchner, que fue el de ministro de Transporte de la Nación. A la cartera de Interior que Randazzo tenía se le sumó
el Ministerio de Transporte después de la tragedia de Once. Y justamente fue a declarar en una causa en la que se busca determinar si se cometió un delito cuando durante la gestión de Julio De Vido en el Ministerio de Planificación Federal, que tenía el área de transporte, se compraron en España y Portugal trenes que nunca se pudieron utilizar. Por eso se la llama la causa de los trenes chatarra. ¿Por qué Randazzo es citado? Justamente porque ocupó el cargo como ministro de Transporte. Y siempre que va un político a los tribunales de Comodoro Pi, hay una expectativa, y esta expectativa se sumó a que Randazzo es candidato. Y la pregunta que surgió fue, bueno, ¿Randazzo utilizó esta declaración en el juicio para de alguna forma hacer campaña, para pegarle al gobierno de Cristina Kirchner? La respuesta es no. Inclusive podemos dividir la declaración, si querés, en términos políticos de Randazzo en dos partes. Dijo Randazzo que el sistema ferroviario en la Argentina era pésimo, pero no en la gestión de De Vido. Era pésimo desde hacía décadas, que se encontró con un ministerio en el que los trenes directamente no funcionaban. Un gobierno y otros gobiernos que, que no seguían la política internacional de comprar trenes nuevos, sino que arreglaban los trenes que tenían, y que así se hizo el deterioro durante todos estos años. Inclusive dijo que esos trenes chatarra nunca los pudieron usar por el mal estado en el que estaban. Y si querés dividirlo en estos términos políticos, hubo una buena para De Vido y una mala. ¿Cuál fue la buena? Le preguntaron a Randazzo, cuando usted llegó al ministerio, ¿cambiaron las condiciones económicas y de crédito para la contratación y la compra de trenes, a diferencia de lo que hacía Julio De Vido? Dijo no. Y cuando le preguntaron, ¿en la compra y en las contrataciones había intermediarios? Randazzo dijo no. Este es un punto muy importante, porque en la compra de estos trenes hubo un intermediario que se llevó una comisión, que esa comisión está sospechada de haber sido una coima, que es Manuel Vázquez, la mano derecha de Jaime en la Secretaría de Transporte, y acá sí marcó una diferencia y un punto muy crítico a lo que fue la gestión de De Vido. Muy bien, gracias Martín, ya volvemos con vos. En un ratito Nacho también te va a contar. ¿Vamos a tener o no vamos a tener debate? Solo el título de diputados, porque Tolosa lanzó el guante del debate, ¿no? Yo creo que después de las PASO. Nos proponemos nosotros, como organizadores de los debates, de los candidatos. Hoy Rosario me decía que todavía nadie ha recibido invitación para hacer debate. No hay invitación a los candidatos, nadie los invitó a debatir, así que... Los invitamos formalmente a los electos después del 12 de septiembre, que son los que van a ser ya los candidatos, como en el caso de Alfredo Cornejo. Gracias por estar con nosotros. ¿Cómo le va? Muy bien. Calmas radicales solían decirse cuando yo era chico. Hay como una calentura generalizada en el partido, ¿no? Lo que hay es una revitalización a partir de que al interior de Juntos por el Cambio hay en 17 provincias hay competencia, ¿no? Las PASO. Yo diría que para el elector, para los ciudadanos argentinos, en 17 provincias es más atractivo ir a votar el domingo 12 de septiembre en las internas de Juntos por el Cambio, que hay competencia, que en el Frente de Todos, que prácticamente no hay competencia en casi ninguna provincia. Es un poco el espíritu de las PASO, que alguien obviamente, que no se usó, que no se ha usado. Nunca se ha usado, porque las primarias no eran primarias ni eran abiertas, porque cada uno votaba en el suyo y obligatorias más o menos, ¿no? De hecho, en el 2019 nos hubiésemos ahorrado no solo recursos, sino una crisis económica, si en agosto no se hubiesen hecho las PASO, porque en la categoría de presidente y vice competían 6 frentes, y los 6 frentes competían sin competir, digamos. Claro. Eran candidatos que ya estaban electos. No sé para qué se los convocó a votar a los argentinos en ese momento, en agosto del 2019, porque la verdad que no se resolvía nada, ¿no? ¿Qué? Debería modificarse la ley. Claro, debería modificar. ¿Qué escenario ve? Porque digo, correligionarios suyos o integrantes del Frente dicen, no vamos a Venezuela, esto es un desastre, dicen, no pasa nada, no es para tanto la elección. ¿Qué es? A ver, bueno, yo no me enrolaría en los que dicen que no pasa nada. Creo que son elecciones muy importantes, pero que a este gobierno le va a costar llevarnos a Venezuela, entre otras cosas porque no creo que sea su proyecto. Yo creo que a Cristina, intuyo por lo que habla, etcétera, no quiere ser Venezuela. Ahora, tienen tan mala praxis que pueden llevarnos a Venezuela. Hay diferencias sustantivas entre Venezuela y Argentina, su morfología
económica. La principal renta de Venezuela es el petróleo y es estatal. La principal renta de la Argentina en general son los granos y son privados, ¿no? Es decir, ¿Cuál es el modelo? Me interesa tenerme ahí, lo dejo contigo. ¿Cuál es el modelo, Alberto? De Alberto, Cristina, usted me dirá. No, Alberto no tiene ningún modelo. Alberto llegó sin ningún programa. Alberto es típico dirigente político con ambición, pero sin programa, ¿no? Está lleno de cada 10, 7 dirigentes políticos tienen ambición y no programa. Alberto está dentro de los 7, no dentro de los 3 que sí tienen programa. Alberto le ofreció a Cristina ser candidato y hoy se sostiene el Frente de Todos. Ganaron por estar unidos y mantienen esa unidad al solo efecto de gobernar y no perder el poder. Pero allí adentro no hay ninguna coincidencia básica que oriente al país y que le dé certidumbre. Ahí conviven Grabois con, no sé, con gobernadores que creen en el derecho de propiedad, ¿no? Qué sé yo, por decir, y conviven allá adentro, ¿no? Con lo cual, el Frente de Todos no le puede dar orientación política, económica al país. No puede porque no tiene un programa, un mínimo consenso alrededor de un rumbo, y menos lo tiene Alberto, que no tiene el liderazgo del Frente de Todos. Algunos podrían decir, yo comparto este diagnóstico, pero algunos podrían decir, bueno, también dentro de Juntos por el Cambio, o lo que fuera, conviven. Yo creo que hay diferencia, sí, pero creo que hay una diferencia sustantiva, ¿no? Dentro de Juntos por el Cambio, todos creemos en la división de poderes, creemos en los principios básicos de la República, de la independencia del Poder Judicial. Cristina no cree en la independencia del Poder Judicial y se supone que varios dirigentes peronistas que están en el Frente de Todos sí creen en la independencia del Poder Judicial. Cristina cree que el Poder Judicial, como funciona, es un resabio de la Revolución Francesa. Sí. Dentro de Juntos por el Cambio nosotros no tenemos esas diferencias sustanciales. Dentro de Juntos por el Cambio creen en el derecho de propiedad. ¿En qué podemos tener más diferencias? Algunos, no al extremo de Milei, quizás, recién lo escuchaba atentamente, pero dentro de Juntos por el Cambio hay quienes creen que el Estado estorba y hay otros que creemos que el Estado no estorba, que lo que estorba es el Estado bobo que tenemos en la Argentina. El Estado inteligente es un Estado que existe. De hecho, en Estados Unidos, el Estado inteligente es el que le ha permitido producir vacunas en abundancia y saber perfectamente quién está vacunado y quién no está vacunado. Y de hecho, otros ciudadanos de otros países del mundo corren a vacunarse a Estados Unidos. Y ese es un Estado inteligente y más chico, con menos gasto público que el de la Argentina, pero ese Estado al fin interviene. Dentro de Juntos por el Cambio hay quienes creemos que en la economía hay que intervenir, pero hay que intervenir inteligentemente, y otros que creen que hay que dejarlo todo librado al mercado. Pero no son diferencias que sean sustanciales, como sí son las del Frente de Todos, que no permite orientar al país. Y ahora abro la mesa. En tren de diferencias. Hoy llegó Macri a la Argentina. ¿Le va a pedir que vaya a hacer campaña por usted, Mendoza? No. Me parece que él contribuye como lo está haciendo en todas las reuniones de los lunes de Juntos por el Cambio. Lo está haciendo. Yo creo que el kirchnerismo espera que hablemos de los 4 años de Macri. En los últimos 20 años, cuando termine el gobierno de Alberto Fernández, de los últimos 20 años de la Argentina, 16 ha gobernado el cristinismo, el kirchnerismo. 16 de los últimos 20 años. Y todavía son tan caraduras de querer focalizar que el problema de la Argentina nació en los 4 años de Macri. Con lo cual a mí me parece que Macri no debe estar en la campaña activo, porque lo que va a hacer es funcional. Va a ser funcional ese discurso que me parece que tenemos que salir de esa etapa. ¿No contento que va a estar Macri con lo que está diciendo? No, pero al contrario. Primero he hablado hoy día con él, y además tengo una relación mucho mejor de cuando era presidente. Creo que escucha más de lo que escuchaba cuando era presidente. Y no es en contra de él y no lo tiene que tomar personalmente. Me parece que esta es una patriada muy importante para poner equilibrio de poder en la Argentina en el 2021, y ninguno de nosotros tiene que cometer errores. Ni nosotros mostrándonos desunidos por la competencia de las PASO,
ni él apareciendo en el centro de la escena. Eso no quiere decir que tenga opiniones, Obvio. que tenga... Desunidos, eso no tiene... Desunidos es teléfono para Carrió, Manes, Rodríguez Larreta. Sí, por supuesto, es teléfono para todos los que generen zozobra por encima de una competencia. La competencia de las PASO en Juntos por el Cambio debe ser virtuosa. Resultado de la competencia del 12 de septiembre, en noviembre debemos sacar más votos de lo que sumado nuestras listas. Claro. Sí, Nacho. Cornejo, ¿está de acuerdo con estas aperturas que impulsa el gobierno, aperturas en cuanto a las medidas de restricción por el COVID? ¿Cree que tienen que ver con o tienen alguna conexión con la elección, con la proximidad de una elección? No me cabe la menor duda. El gobierno hace todo pensando en el poder y no en un proyecto colectivo, con lo cual puede ser que todas estas liberaciones estén más... la gente ya está harta de restricciones. Buena parte de los argentinos y las argentinas están hartos de restricciones, algunas que son absurdas, ridículas, como las de la restricción de viajes al exterior. Así que es muy probable que estén especulando. Ahora, todo lo que sea para mayor apertura, yo lo apoyo. Ahora, más que por lo que dicen, hay que guiarse por lo que hacen efectivamente. Y lo que tienen que hacer es, hoy día, la directora de Migraciones dijo que de Uruguay y Chile iban a abrir las fronteras. ¿Cuándo exactamente, qué fecha, qué día van a abrir las fronteras? ¿Y cuándo van a habilitar a las empresas que vendan boletos para ir a determinados países o esos países poder venir a Argentina? Nosotros en Mendoza, revolucionaría Mendoza si abrieran la frontera del Paso Libertadores. Ahora, pero no... me imagino. Pero Alfredo... Pero estarían los restaurantes llenos, estarían los comercios llenos. Alfredo, pero de repente pareciera que la variante Delta no existe más, que no hay temor a que ingrese. Bueno, ¿eso como oposición no le hace ruido? Bueno, pero lo que pasa es que creo que vuelvo al punto de un Estado que interviene, pero que es inteligente y no bobo. Si dejamos entrar a todas las personas de Chile, por ejemplo, a Mendoza, los dejamos entrar a todos los que tienen las 2 vacunas colocadas, con un certificado y demás, no veo cuál es el inconveniente. La circulación del virus, ya a esta altura vamos a tener que convivir con la circulación de la variante Delta, Alfa, vamos a tener que... Y eso es, insisto, de un Estado inteligente. Por un Estado bobo, lo único que tiene que hacer es cerrar, y demás. Eso no es un Estado bobo. Y estamos asistiendo a administradores de un Estado bobo que además son orgullosos con su relato, se sienten orgullosos de administrar un Estado bobo. Me parece que tenemos que ir hacia esa otra apertura. Pero creo que hay que exigirles cosas concretas, no anuncios generales y demás, sino cosas concretas. ¿Cuándo le permiten a las empresas vender boletos de Chile, de Santiago de Chile a Mendoza, de Santiago de Chile a Buenos Aires? Sí, de Montevideo acá. Bueno, ahora igual los gobernadores van a poder pedir que se abran los aeropuertos. Los gobernadores ya lo tienen pedido, el gobernador de Mendoza lo tiene pedido. Yo pregunto una cosa, eso es otra cosa, si me permitís un poco, me interesa mucho profundizar esto. Hay varios aeropuertos internacionales en Argentina. El de Seiza tenía que pedir autorización Kicillof. Es tan ridículo que estamos discutiendo, que tiene que un gobernador pedir el de Mendoza lo tiene pedido hace más de 6 meses. Y sin embargo no se lo dieron. Kicillof pedía abrir Ezeiza, que ha estado abierto Ezeiza como gobernador. Si es una facultad exclusiva y del gobierno nacional, del Estado nacional. Sí, claro. ¿Se Le entiende? pregunto porque hoy a la mañana Horacio Rodríguez Larreta en Radio con Novarecio dijo que todos estos movimientos por las candidaturas no tienen que ver con su candidatura a presidente en 2023, que él no está pensando en eso. ¿Le cree? Yo creo que él ni nadie debe apresurarse al 2023. Hoy la Argentina necesita equilibrio de poder. Si el gobierno tiene mayoría propia en el Congreso, pues van a seguir con la misma política económica que deteriora la moneda, con la misma política económica que no controla la inflación. Si el gobierno gana, bueno, se va a empoderar, va a ir sobre la justicia, se va a imponer la línea de Cristina, con lo cual nos parece que hoy los eventuales candidatos a presidente tienen que concentrarse en Juntos por el Cambio
en ganar y tener equilibrio de poder en el Congreso, ¿no? Pero digo, no me parece mal que uno diga, en 2 años puedo pensar en una candidatura a presidente. Sí, por supuesto. ¿Usted piensa? Sí. ¿Usted quiere ser candidato a presidente? Sí, pero, a ver, sí, pero me parece que no hay que adelantar discusiones que pueden generar que todo esto es por poder, solo por poder para los candidatos y para las personas. Este proyecto de Juntos por el Cambio es poder para los sectores medios la clase media argentina, que ha perdido muchísimo en todos estos últimos años. Muchísimo ha perdido. Este proyecto de poder es para sostener y aumentar el sector productivo de la Argentina. El sector que trabaja, estudia, que tiene el mérito como forma de vida. Para eso es el poder político. Si no, va a ser para puras candidaturas de Horacio Rodríguez Larreta o de quien sea. Y me parece que esa sensación no hay que darla, porque no es una competencia de poder por el poder solamente. Hago una pequeña pausa, me espera un segundito y seguimos conversando. Pequeña pausa. Sé que ya se está yendo el diputado, iba a ser senador, ya lo hice de senador y todo, ya lo consagré senador. ¿Va a haber debate finalmente o no, Nacho? Bueno, es lo que pidió Victoria Tolosa Paz. Salió a pedir justamente que todos los candidatos en la provincia de Buenos Aires se presten para el debate. Me parece que, teniendo en cuenta que hay una interna dentro de Juntos por el Cambio, quiso hacer hincapié en ese aspecto Tolosa Paz. Dijo, sería muy sano plantear un debate abierto. ¿Qué dijo y quién recogió primero el guante? Fue Facundo Manes. Acepto debatir con quien sea, con el que sea, donde sea, muy desafiante. Apuntó muy duro contra el kirchnerismo. ¿Qué dicen cerca de Santilli? Porque Santilli no habló, evitó subirse a la agenda de Victoria Tolosa Paz. Dicen que está dispuesto a debatir, pero después de las PASO, obviamente sí, cuando estén todos los candidatos que vayan a disputar las generales. Este es momento de internas, este debate, entienden en Juntos por el Cambio del sector de Santilli, que no lo tienen que hacer todos, sino justamente internamente, y que de cara así a la elección general van a poder debatir. Ahora, ¿qué dicen también del sector de Santilli? Qué bueno que el Frente de Todos hoy quiera debatir por primera vez en su historia sobre los problemas de la provincia de Buenos Aires, teniendo en cuenta que históricamente la provincia de Buenos Aires fue gobernada, como decía Cornejo, por el peronismo. Bien. Hay que, a esta altura del partido, hacer debates como un resorte institucional necesario, ¿no? Yo creo que sería útil, y la verdad que en la provincia de Buenos Aires sería interesante en la propia PASO un debate, ¿no? de todos los candidatos, pero después de la PASO tal vez también, ¿no? Está claro. Si fuera bonaerense, vota por Manes. No solo voto por Manes. Yo creo que Juntos por el Cambio, si gana Manes, tiene muchas chances de ganarle al kirchnerismo. Si gana Diego Santilli, quizás también, pero me parece que es mucho más disruptivo que gane Facundo Manes, y creo que eso terminaría en una PASO muy virtuosa para Juntos por el Cambio. Está claro que va a ser si gana Manes, es un competidor directo suyo a su aspiración a presidencial, ¿no? Yo creo que no hay que mirarlo desde esa ambición personal. Yo creo que si nosotros tenemos varios competidores en el 2023 y tenemos un programa, fundamentalmente un programa que saque al país de la miseria en la que está después de muchos años de recesión económica, bienvenido sea. Facundo, entre otros. La impresión que hay es que de los temas inflación, de los temas de inseguridad, poco se debate, ¿no? O sea, que el gobierno se la está llevando liviana, que un 50% de inflación. Es cierto. Hay la pandemia ha ayudado al gobierno nacional, paradójicamente. Le ha servido de excusa de la mala praxis en materia económica, etcétera, ¿no? Y se la está llevando gratis en materia de inseguridad. El conurbano bonaerense tiene indicadores de inseguridad muy, muy fuertes que deberían estar en el centro del debate de una campaña, pero no por politiquería, sino porque es útil que alguna vez nos concentremos en los verdaderos problemas de la vida cotidiana de la gente. Y hoy la inseguridad en varios centros urbanos, pero en particular en el conurbano, es muy grave, ¿no? Pobre, mucha gente que se levanta a trabajar y no sabe cómo sigue su día, ¿no? Y eso debería ser una preocupación de la dirigencia política central. Y cuando se infla
el sistema político en una elección. Ahí debería estar este debate, ¿no? Que está, pero súper candente hoy, que post pandemia hay más casos de inseguridad que los que había anterior a la pandemia. Gracias por haber venido, muy amable. No, por favor. Como siempre. Rosario, quiero repasar un dato que fue de discusión y de información muy grande, que fue el tema de la vacunación y las combinaciones de vacunas. ¿Me contás qué está pasando hoy respecto a la aplicación de Moderna en la Ciudad de Buenos Aires, en la provincia de Buenos Aires? Bueno, se están aplicando, se empezaron a convocar a los ciudadanos en todo el país, se repartieron las vacunas de Moderna. Recordemos que había 3,5 millones de dosis, 1.800.000 dosis fueron destinadas a los jóvenes con comorbilidades, estos jóvenes de entre 12 y 17 años que tenían comorbilidades, que en el gobierno nacional dicen que son 900.000. Componente, la primera dosis y segunda dosis fueron hacia ellos. Las otras vacunas se destinaron para aplicar como segunda dosis, sobre todo de Sputnik. En la Ciudad de Buenos Aires, por ejemplo, de 160.000 avisos que le enviaron a los distintos ciudadanos, 110.000 respondieron que sí, que se van a combinar las vacunas, por lo cual hay una fuerte aceptación, obviamente, de esto. Lo mismo sucede en la provincia de Buenos Aires, por lo cual está funcionando. De todos modos, llegan Sputnik 2 a la Argentina y se está esperando, obviamente, siempre la producción en nuestro país, ¿no? Bueno, recién hablamos del tema de la variante Delta, la circulación, lo que está sucediendo. ¿Qué pasa en el transporte público, Rosario? Bueno, transporte público, y de todos modos se amplía la capacidad de pasajeros en el transporte público, tanto en subtes, en colectivos y en trenes. Si querés repasamos cómo era para entender cuál es la ampliación. En subtes todos los pasajeros sentados estaban hasta ahora habilitados y había 15 pasajeros parados por coche. Ahora 40 pasajeros parados por coche. Es un número importante para la ampliación de los subtes. Colectivos, todos los pasajeros sentados y había 10 pasajeros parados, y a partir de ahora van a poder estar todos los pasajeros sentados y 20 pasajeros parados en los colectivos. Y con respecto a los trenes, todos los pasajeros sentados estaban habilitados y 1 parado por metro cuadrado. Y atención, que me parece quizás este es el número que puede llegar a ocasionar alguna polémica. En trenes, a partir de ahora, todos los pasajeros sentados y 4 parados por metro cuadrado. Este lleno. Es un vagón lleno. Claro, no se respeta el distanciamiento social que se tiene que seguir respetando. Bueno, que de hecho está pasando, que sí pasa desde hace un montón de tiempo, ¿no? Pero digo, plantearon lo que sucede, pero esta es una disposición que surge desde el gobierno. Si fuéramos el maestro Chiche Hellum, te recreo un vagón. 4 ahí, te recreo un vagón en este momento. Creo que no tenemos distancia. Pero digo, 4 por metro supone estar por lo menos codeándonos con esta Además, situación. pensá que llevas mochilas, o sea... A un mes de la elección y con la Delta circulando, no sabiendo que va a coincidir elección con la mayor circulación de la variante Delta, ¿no? No se entiende. Martín, nos queda una información. ¿Tiene que ver con el presidente de la Corte? Sí, exactamente, Luis. Hablamos antes de que Randazzo pasó por tribunales. Vamos a hablar de que el presidente de la Corte también va a tener que pasar por tribunales. Simbólicamente ahora lo vamos a explicar. Carlos Rosenkrantz fue citado por la jueza federal María Servini a declarar como testigo en la causa en la que se investigan las presuntas presiones durante el gobierno de Mauricio Macri a los dueños del grupo Índalo. Esta es una causa que se inició por una denuncia de Fabián de Sousa, uno de los dueños del grupo Índalo, que señaló que, entre otros, Fabián Pepín Rodríguez Simón, hoy prófugo de la justicia y exfuncionario del gobierno de Mauricio Macri, lo presionó para que venda empresas del grupo y que para que los medios de comunicación de su grupo se alineen a la línea editorial del gobierno de Mauricio Macri, si no iban a tener consecuencias. ¿Por qué Rosenkrantz es citado a declaración testimonial? Porque la jueza Servini detectó en un entrecruzamiento que entre enero del 2016 y agosto del 2018 tiene 59 llamados. Pepín Rodríguez Simón con Rosenkrantz. Estos llamados coinciden con el momento en el que estas presuntas presiones se llevaban adelante y por lo tanto quiere tener información sobre este aspecto. Como presidente y juez de la Corte, Rosenkrantz va a poder elegir si declara personalmente o si lo hace por escrito. En este último caso, Servini le manda las preguntas y hoy la causa también, Luis, tuvo su primer procesado, un exfuncionario de AFIP. Gracias, señor. Usted también, muchas gracias. Rosario Ayerdi y Nacho Ortega, un placer laborar con ustedes. Se queda en la continuidad de 24. Soy Luis Novarecio, nos vemos mañana.